Bienvenidos al canal Bíblico Cristiano. Estás viendo el ministerio Palabras de Vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido. Hoy presentamos 3 confesiones falsas. Primero de Juan, capítulo 1, los versos del 5 al 10, dicen lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. El tema de la carta de Juan, la primera epístola de Juan, es la comunión con Dios. La Biblia es clara en cuanto a mostrar que cuando un creyente se ha apartado de Dios, necesita arrepentirse, dejar sus pecados para obtener el perdón y recuperar la comunión con Dios. Cuando un creyente que camina en la luz, en comunión con Dios, peca, necesita confesar sus pecados para ser en comunión. Son dos cosas diferentes para dos situaciones diferentes. Es diferente la confesión que el arrepentimiento. Este pasaje presenta 3 afirmaciones que son falsas, incoherentes con la comunión y el perdón. La primera confesión falsa, la primera afirmación falsa, el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La afirmación es que tenemos comunión con Dios. Cuando alguien que camina en tinieblas hace esta afirmación, es falsa. Está mintiendo. La expresión si decimos se refiere a los apóstoles, a los lectores creyentes y a todos los creyentes. Una persona nacida de nuevo puede hacer esa falsa afirmación. De hecho, sucede todo el tiempo. Personas que son creyentes odiando, calumniando, no perdonando, pero dicen que están bien con Dios. Y hasta lo cantan, estoy bien con mi Dios. Puesto que Dios es luz y está totalmente libre de tinieblas, una persona que camina en tinieblas se está moviendo en una esfera moral y espiritual de la que Dios está ausente. Se mueve en el reino del mal, mientras que Dios permanece en el reino de la santidad. Así, el creyente que camina en pecado ha perdido el contacto con Dios, que es completamente santo. El que camina en tinieblas está fuera de la comunión con Dios. La segunda afirmación falsa, en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta afirmación falsa consiste en uno que no ha pecado durante cierto tiempo. No es una afirmación de impecabilidad, pero es una afirmación de no haber pecado durante un tiempo significativo. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda mitad del versículo 9, o sea, limpiarnos de toda maldad, muestra que hay pecados de los que no somos conscientes. Es probable que no seamos conscientes de la mayoría de nuestros pecados. Pero el hecho de que no seamos conscientes de ningún pecado no significa que no tengamos ninguno. El afirmar no tener pecado está fuera de la comunión con Dios. Y la tercera afirmación falsa, en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algunos piensan que esto se refiere a la afirmación de no haber pecado desde el nuevo nacimiento o desde alguna segunda obra de gracia.
Pero a la luz del versículo 9, parece más probable que se trate de una negación del pecado del que Dios nos ha condenado. Un esposo que puede negar que hay pecado cuando insulta a su esposa. Puede racionalizar que ella merecía ese trato carnal. Pero ya que Dios llama pecado a los arrebatos de ira, negar que son pecado es llamar a Dios mentiroso y mostrar que la verdad de su palabra no está en nosotros. No confesar nuestros pecados cuando Dios nos los revela es estar fuera de la comunión con Dios. Tampoco necesitamos sesionarnos para saber cuánto hemos pecado. Si caminamos en la luz de la palabra de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos convencerá de pecado. Él nos convence y nosotros confesamos. Y así basta. Hasta aquí nuestra cápsula. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otras personas. Recuerda que el próximo viernes continuamos con más capítulos. Dios te bendiga.